En el episodio de hoy descubrirán si los excrementos de aves pueden ser la causa de una guerra. Verán cómo vivía la élite española en el Perú del siglo XVII. También los llevaremos en una excursión en buggy por el desierto y en un crucero alrededor de las Islas Ballestas, donde podrán ver pingüinos, lobos marinos y un misterioso geoglifo. Bienvenidos. Lima, 5 de la mañana. Nos subimos al autobús de Perú Hop frente al Hotel Sheraton, que nos llevará a Paracas. La ciudad está despertando. Abren las primeras tiendas. Nos esperan casi 300 kilómetros de viaje. Aproximadamente 70 kilómetros antes de llegar a nuestro destino, nos detenemos en un lugar encantador cerca del pequeño pueblo del Carmen, donde viven muchos descendientes de esclavos africanos. Sus antepasados trabajaban en el lugar donde ahora nos encontramos. Hacienda San José. Las tierras en las que se encuentra esta hacienda pertenecían originalmente a la corona española durante la conquista, luego a la orden de los jesuitas y más tarde pasaron a manos privadas. Las primeras referencias a esta propiedad datan del año 1688, cuando Rosa de Muñatones y Aguado se casó con don Andrés Salazar. Como dote, aportó a la unión esta hacienda, la iglesia y las tierras de cultivo en el valle de Chincha. Las imágenes que ven ahora representan a su hijo y su esposa. Aquí se cultivaba principalmente caña de azúcar. En ese entonces, casi 90 esclavos trabajaban en la plantación. 76 años más tarde, a raíz de un matrimonio, dos familias vecinas unieron sus propiedades. La fusión de estas propiedades las convirtió en una de las más ricas de la región. En el apogeo de su esplendor, más de 1000 esclavos negros trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar y algodón de esta hacienda. Debajo del edificio comienza una red de túneles subterráneos. Estos túneles tenían una longitud total de unos 35 kilómetros. Conectaban 5 haciendas vecinas y el cercano puerto de Chincha, que se encuentra a unos 15 kilómetros de aquí. A través de estos túneles se traficaban esclavos. El comercio de esclavos era un negocio que, como cualquier otro, estaba sujeto a impuestos. Para evitar pagarlos, se transportaba a los esclavos en secreto desde los barcos hasta las plantaciones donde debían trabajar. Estos túneles también servían como refugio y ruta de escape ante los piratas ingleses, que saqueaban todo lo que encontraban a lo largo de la costa. Bajo tierra también había salas donde se encerraba a los esclavos rebeldes o capturados al intentar escapar. Imagínense que están encadenados y pasan varios días o incluso semanas en total oscuridad en una sala sofocante, azotados de vez en cuando. Es mejor no imaginarlo. En el año 2007, como consecuencia de un terremoto, los edificios y los túneles subterráneos quedaron parcialmente destruidos. Principalmente sufrieron daños los techos. Las paredes y el altar de madera en la capilla son originales. La propiedad fue comprada entonces por la cadena hotelera Casa Andina y en el año 2012, tras una profunda renovación, se inauguró aquí un hotel. Llegamos a Paracas. Es temprano por la tarde. El pueblo, que cuenta con aproximadamente 5,000 habitantes, se ve como cualquier otra localidad de este tamaño en América del Sur. La ciudad es conocida por ser el lugar donde, en septiembre de 1820, desembarcó el general argentino José de San Martín, comenzando la lucha por la liberación de Perú de manos de los españoles. Menos de un año después, tomó Lima y el 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia de Perú. Desde ese momento, esta fecha se celebra como el Día de la Independencia.
Junto a la ciudad se encuentra una reserva nacional que abarca la bahía y la península de Paracas, así como el archipiélago de las Islas Ballestas. Hoy veremos una pequeña parte terrestre de la reserva conduciendo un buggy. Vamos allá. Nos detenemos un momento porque la entrada a la reserva es de pago. Para ver todos los lugares terrestres de esta reserva se necesitarían al menos 2 días. Nosotros, con solo unas 3 horas, veremos solo algunos de ellos, incluyendo la Playa Roja. Hay que admitir que es de ensueño. Terminamos el día con un pequeño paseo por la playa y una merecida comida. A la mañana siguiente, partimos en un crucero alrededor de las Islas Ballestas. El clima es algo lluvioso, lo cual es raro en este lugar. Después de unos 15 minutos, llegamos a un punto desde donde es visible el llamado candelabro. Es un enorme dibujo en forma de candelabro, grabado en la roca a una profundidad de entre 30 y 60 centímetros y con una altura de aproximadamente 190 metros. No se sabe qué representa ni quién lo hizo, solo es visible desde el mar. En buen clima se puede ver incluso desde una distancia de 20 kilómetros. Podría haber servido como un punto de referencia para pescadores o navegantes. Lamentablemente no se puede determinar cuándo fue hecho. Tanto podría haber sido grabado por los españoles como por la cultura Paracas, hace unos 2000 años, por ejemplo. Cuando se habla de Perú, las primeras cosas que vienen a la mente son Machu Picchu y los incas. Pero antes de los incas hubo otras, civilizaciones mucho más antiguas. Había 12 de ellas. La civilización inca corresponde al periodo desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Cuando visitan museos dedicados a los incas y ven cráneos artificialmente deformados y alargados de aristócratas incas, quiero que sepan que aquí, en las cercanías de Paracas, se han descubierto tumbas cueva donde se encontraron esqueletos con cráneos deformados de manera similar, pero de un periodo de más de 2000 años atrás. Los incas fueron imitadores y herederos de otras civilizaciones anteriores. Quizás ni siquiera fueron los incas quienes construyeron Machu Picchu, pero hablaré de esa teoría en otro episodio más adelante. Pero, volviendo al candelabro, en esta región prácticamente no llueve, lo que podría haber borrado el dibujo. Por lo tanto, el candelabro podría haber sido creado igual de bien hace 200 o 2000 años. Las islas están rodeadas por la fría corriente marina de Humboldt, también conocida como la corriente peruana, que fluye desde el sur, desde la Antártida hacia el norte hasta el Ecuador. Es una franja de agua a lo largo de la costa de América del Sur, con solo 30 kilómetros de ancho. En las cercanías del archipiélago de Ballestas, el agua del fondo del océano sube a la superficie y es extremadamente rica en plancton, pequeños peces y otros nutrientes. Esto crea condiciones ideales para la alimentación de muchas especies de peces, lo que también atrae a depredadores más grandes como los lobos marinos y los delfines. Estas condiciones también son perfectas para las aves acuáticas, que anidan en las islas cercanas, formando colonias muy grandes. Se estima que aquí hay hasta 9 millones de aves. Principalmente, solo se encuentran unas pocas especies. Estas son principalmente cormoranes, pequeños pingüinos, gaviotas chillonas, piqueros y pelícanos peruanos. Es precisamente con las aves, o más bien con lo que producen sistemáticamente, que está relacionado uno de los mayores tesoros de Perú, el guano.
El guano son los excrementos de aves marinas que se acumulan en la superficie del suelo y se explotan como un valioso fertilizante natural con un contenido excepcionalmente alto de nitrógeno. El clima seco y sin lluvias a lo largo de la costa occidental de América del Sur significaba que el agua de lluvia no lavaba los valiosos minerales, por lo que este fertilizante natural era de muy alta calidad. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se produjo un desarrollo intensivo de la agricultura, aumentó significativamente el interés por los fertilizantes que aumentaban los rendimientos, y entonces comenzó el período dorado para Perú y los países vecinos. En el momento en que comenzó la explotación de los depósitos de guano, los estratos tenían en algunos lugares una altura de entre 20 y 70 metros. Los ingresos de su venta fueron tan grandes que llevaron en los años 1879 a 1884 a la guerra entre Chile y la alianza de Perú y Bolivia. Como resultado del conflicto de 5 años, que terminó con la victoria de Chile, Perú perdió la provincia de Tarapacá y Bolivia su acceso al mar. Y lo que ven ahora son los restos de la infraestructura que se utilizaba para cargar este valioso recurso en los barcos. Ahora rodearemos algunas islas, admirando las numerosas aves, los pingüinos de Humboldt, las travesuras de los lobos marinos, y regresaremos a Paracas. Tenemos tiempo para tomar un café mientras observamos el desfile local. Y hoy mismo partimos hacia Huacachina, un hermoso oasis en el desierto con un lago natural, donde volveremos a conducir buggies y a practicar snowboard en la arena. Pero eso será en el próximo episodio, al cual los invito cordialmente a ver.